11 revisiones que pueden salvar tu auto y tu billetera. ¿Cuántas veces has llevado tu auto al taller, solo para recibir una factura que parece una broma de mal gusto? Lo más loco es que muchas de esas reparaciones se habrían evitado con algo tan simple como una revisión mensual. Sí, cada 30 días. No es una exageración. Revisar tu auto regularmente no solo puede prevenir accidentes, sino que literalmente puede salvarte miles de dólares. Y no necesitas ser mecánico ni tener herramientas sofisticadas. Hoy te voy a enseñar 11 cosas que puedes revisar tú mismo, desde casa, sin complicarte la vida. ¡1! Revisión de neumáticos. Verifica presión, estado y profundidad del dibujo cada mes. Tus neumáticos no solo afectan cómo se ve tu auto, también definen cómo se comporta en la carretera. Cada mes, verifica 3 cosas clave. Presión, usa un manómetro y compara con lo que dice la puerta del conductor o el manual. Baja presión igual a más desgaste y más gasolina. Alta presión igual a menos tracción. Condición, busca cortes, abultamientos, objetos incrustados o desgaste irregular. Profundidad del dibujo, usa una moneda o mira los indicadores de desgaste entre las ranuras. Si están al nivel del dibujo, es hora de cambiar. ¡2! Aceite del motor. Sin buen aceite, el motor sufre en silencio hasta que revienta. El aceite mantiene lubricadas y frescas las partes internas del motor. Si está sucio o bajo, es como correr un maratón sin agua ni descanso. Para revisarlo: 1. Estaciona en plano, motor frío. 2. Saca la varilla, límpiala, vuelve a meter y sáquela de nuevo. 3. Debe estar entre las marcas. ¿Color? Ámbar igual a bien. Negro igual a cámbialo. Lechoso igual a alerta, podría haber mezcla con refrigerante. ¡3! Nivel de refrigerante. El refrigerante evita el sobrecalentamiento. Sin él, el motor puede agrietarse. ¿Sabías que un motor puede explotar por sobrecalentamiento? El refrigerante evita eso. Localiza el depósito, nunca abras el radiador caliente, y verifica que el nivel esté entre min y max. Colores normales: verde, rosa, azul claro. Turbio, marrón o aceitoso. Problema grave. 4. Líquido de frenos. ¿Frena si no responde al instante? Puede ser el líquido. Este es uno de los más olvidados, pero más peligrosos. El líquido de frenos transmite la fuerza del pedal a las ruedas. Nivel bajo igual a posible fuga. Color oscuro igual a líquido contaminado. ¿Tu pedal se siente esponjoso o se hunde demasiado? Hora de revisar. 5. Fluido de transmisión. Transmisión dañada igual a reparación más cara del auto. La transmisión es uno de los sistemas más caros de tu auto. Si tienes varilla, revísala con el motor encendido, el líquido debe estar rosado y oler normal. Marrón u olor a quemado igual a mal. Muchos autos nuevos ya no tienen varilla, en ese caso, consulta el manual o acude al mecánico para revisión periódica. 6. Batería. Una batería muerta te deja tirado, literal. La batería puede morir sin previo aviso y dejarte varado. Cada mes. Revisa corrosión en los bornes, blanco o verde. Asegúrate de que esté bien sujeta. Usa un multímetro, 12,6 voltios en reposo es lo ideal. ¿Faros débiles?
¿Arranque lento? Señales de una batería moribunda. ¡7! Luces y señales. Luces fundidas igual a multa, peligro y accidentes. Una luz fundida no solo es peligrosa. Puede costarte una multa. Revisa. Luces delanteras, bajas y altas. Direccionales. Stop. Luces de placa y reversa. Hazlo con ayuda o usa una ventana o tu celular para grabarte al probar los frenos. ¡8! Líquido limpiaparabrisas. Ver mal puede ser tan peligroso como frenar mal. Parece menor, pero no ver bien puede causar accidentes. El depósito está marcado con un icono de parabrisas. Usa líquido especial, no agua. También limpia las boquillas si están tapadas con un alfiler. 9. Correas y mangueras. Una manguera rota puede vaciar el motor en minutos. Correas flojas o cuarteadas pueden dañar el motor o dejarte tirado. Mangueras con grietas o blandas pueden provocar fugas. Revisa especialmente dónde se conectan. Presiona suavemente. Si están muy blandas o duras, no es normal. 10. Escobillas. No te esperes a que llueva para darte cuenta que no ves nada. ¿Tus limpiaparabrisas dejan rayas? Cámbialos. Revísalos visualmente. Si están cuarteados, duros o deformados, ya no sirven. Haz la prueba con líquido limpiador. Si saltan o hacen ruido, fuera. ¡11! Inspección visual final. Una caminata de 2 minutos puede salvarte de una avería. Haz una última caminata alrededor del auto. Busca manchas en el piso, óxido, piezas sueltas, ruidos nuevos al arrancar, y prueba puertas y maletero. Este hábito sencillo te puede alertar de problemas antes de que te cueste caro. ¿Vas a esperar a que algo falle, o vas a prevenirlo? Hacer estas 11 revisiones al mes no es exagerado. Es lo que separa a quienes se anticipan, de quienes terminan pagando miles. ¿Ya revisaste tu auto este mes? Dale like, compártelo y suscríbete para más consejos que cuidan tu bolsillo.